Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hacer una reseña, vamos a jugar un poquito un gameplay cortito a este 1648 a ver qué tal está. Vamos a dar una campañita. Vamos a jugar una campañita. Tengo que decir que crashea, bastante. Si me empecé a elegir rápidamente a las unidades y cuidado que crasheó como un perro. Pero vamos a jugar en este caso con nuestro amigo Bohemia. A mí me gusta bastante Bohemia. Vamos a poner una campaña normal. Arrancamos. A ver qué tal está el mod. Cuando empecé a cambiar mucho de unidades, crashó. Saben que igual está en... digo, ¿qué pasó? Se jodió. Bueno, ahí tenemos una pequeña intro super medieval, seguramente. Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen. Bueno, esto lo vamos a pasar. Pero crashó bastante. Saben que como había comentado cuando lo hice para descargas, es un mod que los creadores están activos en el foro de Total War Center, pero no sacaron muchas más actualizaciones. Otra cosa que también tengo que comentar a tener en cuenta de esto es que el ejecutable que te crea no sirve. Tienes que entrar a la carpeta del mod y hay uno que se llama Excusme. Creo que se llama Excusme o Excusme, no sé qué. Que es un bat, un punto bat. De ahí sí inicia el juego. Si no, no inicia. Con el que te crea no te inicia. Bueno, obviamente está en inglés, ¿no? Foro Ciudadano Romano Católico. Este mod está es de la guerra contra los protestantes, etc. Bueno, a ver, el mapa está guapo. Es un rollo distinto a lo del normal. Se ve que en el tema de interfaz está muy cuidado. Ahí como se ve, está muy cuidado. Esto también está bastante bien cuidado. Está muy bien cuidado. Es un mod que está bien, tiene muy buena pinta. Y está bastante bien. Acá me falta una fotito, pero bueno, no pasa nada. Una fotito de algo. Mundo. Pero en cuanto a interfaz me parece súper bien cuidado. Me gusta mucho la interfaz que tiene. El mapa va un poquito para el orto. El mapa, bueno, el mapa ya podría tener... Voy a bajar un poquito todo lo que es la... Perdón, la Graphicane del juego. Porque no sé por qué va tan para el orto, Ah, no tiene la opción gráfica. Bueno, no importa, creo que no me acuerdo. Como les estaba comentando, el mapa, bueno, el mapa está bien, pero bueno, podrían hacer una versión un poquito mejor del mapa. Se podría haber mejorado un poco más el mapa, porque es un juego que lo veo que está muy bien cuidado en el tema de detalles, como la interfaz que me parece espectacular. Pero el mapa... No sé, el mapa... No sé, gente. Me parece que le falta un poquito. Ven acá, un poco de árboles en el... El mapa es como que está bien, pero no está tan hecho... No tiene ese nivel de perfección como la interfaz, que se ve espectacular. El mapa un poquito falla en ese aspecto. Tampoco nos va a matar. Estética de las ciudades está muy bien, mantiene bastante las estéticas de las ciudades de la época. Sí, mantiene muy bien. Así que vamos a ver cositas. Vamos a entrar a ver primeramente acá. Vamos a ver los sistemas de edificación. Bueno, tema religioso y etcétera. Bueno, protestantes, humanistas, esto debe ser judío y esto debe ser católicos. Ok. Los edificios están guapos. Sí, sí, está muy bien. El apartado artístico está muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Este apartado está muy bien, la verdad. Está muy bien. También estoy fijándome el tema de la religión. Cada edificio da cierto orden público y religión. No, este apartado está bastante guapo, por decirlo así. Está muy bien cuidado, la verdad.
Los edificios no son extremadamente caros, que se agradece, porque saben que algunos mods, un edificio te sale 4 millones de dólares. A ver, los edificios más potentes sí. Pero es un mod que está muy bien cuidado, está muy bien cuidado. En el aspecto de interfaz gráfica, de interfaz en el... Muy cuidado en estas cosas, ¿no? En esto... En las ilustraciones, en los iconos, etcétera. En cuanto a unidades también obviamente en esta estética está cuidado al extremo, creo. Sí, está cuidado bastante bien al extremo. Vamos a hacer eso. Este tarda 2 turnos, pero bueno. Está muy bien cuidado, está muy bien cuidado. No hay mucha cosa que comentar acá. Está cuidadísimo al extremo. Me parece... Está muy bien en ese aspecto. A ver. ¿Cuántos edificios? Vamos a ir explorando porque... teníamos edificios que estaban un poco mal. Con Bohemia. Como es este. Está bastante mal este. Vamos a bajar los impuestos un poquito. Vamos a crearle un poquito de... gente con picas. Tenemos un problema religioso importante. O sea que de acá tendremos que darle un poquito más de religión. Es un mod que veo que está muy bien. Es un mod que también veo que crashea bastante. Crasheó bastante. Al menos a mí. ¿Ok? Es un mod, una lástima que no le hayan metido más actualizaciones y tal, porque tiene muy buena pinta. Estéticamente está hecho. Tiene un trabajo brutal arriba. Estéticamente se ve espectacular. Vamos a ir solucionando los enclaves. Básicamente estos dos, que son los que están un poco la mierda. Obviamente que siempre por problemas religiosos. En esta época la religión era un problema importante. La era de los... de la guerra de los 30 años, la guerra de la... Bueno, esta era la guerra de la religión, ¿no? Tenías países como Holanda y tal que eran súper defendían súper su región. Tenías al Brandenburgo. Brandenburgo también era alguien que defendía bueno, tenías a Prusia en ese lado. Que no estoy... me confundo siempre con el Europa porque Brandenburgo se forma con Prusia, pero en realidad es forma con los caballeros. Pero es algo... Bueno, era una época complicada, para resumir la época. Era una época complicada donde había bastante problemas en todo aspecto. Poca complication. A ver, este es el que más ejército tiene. Que se encuentra en esta ciudad, ¿no? Exacto, se encuentra... No, pero esto no es una ciudad, esto es un punto de... Actualmente estamos en guerra con alguien, nosotros somos protestantes, aliados con protestantes y en guerra con todo lo que son católicos. No obstante, con el Sacro Imperio, etcétera, estaríamos en guerra constante. Es un poquito complicado encontrar a alguien a quien pegarle, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos acá, vamos a tirar para abajo. Okay. Acá también tenemos unidades como para poder reclutar, Vamos a tirar para abajo, la verdad que está bastante bien el mod, Está bastante bien. Vamos a pasar el turno. Quiero hacer 2 o 3 turnos seguidos. Tenemos a Francia también para elegir, el Sacro Imperio, ¿no? Austria, perdón, no es Sacro. Austria era emperador. Pero acá quiero hacer varios turnos, perdón. Quiero hacer varios turnos para ver si crashea. La verdad que el mod tiene muy buena pinta, Protestantes Unidos. Operación, etcétera. Ese es el Papa, Liga Católica. Es el Papa con sus aliados papales. Pero el mod tiene muy buena pinta. Ya en el apartado artístico está muy bien cuidado. Buen cuidado, no, bien cuidado.
En todo lo que es creación de edificios, etcétera, tiene un nivel importante de detalle, que eso está muy, muy bien, la verdad. Ya como les estaba comentando, me crashó una vez. Una vez cuando me puse a elegir muchos personajes, o sea, me puse a tocar toc, 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 básicamente todas las facciones para ver dónde estaban ubicadas en el mapa y me crashó. Pero después de ahí no me crashó más, por decirlo así. Hinter der Fassade der Prager Burg wird ersonnen. Bueno, unidades creadas. Momentos van muy bien. Un poquito largo lo de los tours, lo de los... Para llegar, bastante largo para llegar. Podemos reclutar gente. Eso siempre viene bien, ¿verdad? Melee, misiles. ¿Podemos reclutar 2 de estos? Sí. ¿Ven lo que le digo? Eso falta un poquito de detalle ahí. Si se puliera esto. De las unidades también no me gusta mucho del tema de gente de que sea extremadamente grande todo. En el sentido de que el mapa sea inmenso, que con un turno llegues hasta acá. Por ejemplo, si quieres atacar a Austria, yo 3 turnos me parece bien. Recuerden que nosotros estábamos acá arriba. No. O sí. Bueno, ¿por dónde estaba la unidad? Pero acá para llegar, por ejemplo, un turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos, 5 turnos. Es verdad que es invierno. Hay que tener en cuenta que es invierno, pero... Perfecto, esto lo vamos a luchar ahora. Mientras acá ponemos... Sí, lo luchamos ahora para ver un poco cómo va la batalla. Vamos a lucharlo. Eso es lo que me parece que baja un poquito, ¿no? Baja un pelín el... también le resta, perdón, que los mapas sean muy inmensos. O sea, saben que en el Medieval 2 el mapa está... nivel de... O sea, no está ni... No hay tanta distancia brutal. Pero sí es verdad que en... Como mucho en 2 o 3 turnos llegas. A ver, vamos a empezar. Básicamente no lo tengo configurado, cierto. Esta gente son como los Ashishi. Poner las unidades acá atrás. Tengo mal configurado el tema híbrido este. A ver un poquito los sprites de las unidades y tal. Vamos con la cruz del protestante. Habilidad de fuego a discreción, etcétera. Eso está bien. Disable fuego, modo fuego. Perfecto, vamos a entrar a la batalleta ya. Son mucha people, mucha gente. Igual yo esto estoy empezando a atacar. Bueno, spray de unidades importante. El sonido está muy bien. Las unidades están muy bien cuidadas. Aquí tenemos a los granaderos. Tenemos a los protestantes. Bueno, el humo, cuidado que metí el PC de un nivel. Va muy bien ahí el disparo. El humo, en el general, no sé, gente, A ver, estéticamente se ve de un nivel espectacular. Lo que no me gusta mucho, gente, ya es un punto personal mío, que algunos Total War, como el de Napoleón, saben, ¿no? O sea, los que hemos traído al canal, se llevan un poquito mal con el humo. El humo es algo que en el juego, bueno, genera un poquito de inestabilidad en el tema de lag, etcétera, la gente. En mi caso más porque juego un poco justo, saben que estoy grabando.
Pero hay mod, específicamente hay mod que no me causan lag. O sea que el humo está hecho espectacular. No está mal el humo hecho, ¿ok? Acá, no está mal. Pero es verdad que, por ejemplo, General recién tiró una ráfaga y estaba plagado de humo. Estaba muy plagado de humo. Muy plagado de humo. En cuanto a sprite de las unidades, se ve un detalle brutal. Las unidades, brutal. Se ve muy bien. Otra cosa que yo siempre recalco es ver el general. General, bien, bien, bien. Llevar la cruz. Ah, pero bueno, eso está ganadísimo, ¿no? Pero está guapo, está guapo. Vamos a atacar a este. Atacar acá. Importante que le mate la artillería para que no me siga jodiendo con la artillería. Perfecto, ahí lo tenemos. Acá están pegándose. Las picas, bien, 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 bien. Bueno, eso está ganadete, ganadete, me parece, ¿eh? Perfecto, modo escaramuza, que es lo que me renta. La gente esta que es granadera está tirando su granadeta. Perfecto. Se van. Estos se van. Uf, el general se me va a morir, El general se me va a morir, Ah, pero está muy bien hecho. Los sprites están muy bien hechos, Muy bien hechos los sprites. Acá nuestro amigo con el tambor. Acá le estamos dando. Ahora vamos a jugar una batallita. Bien. Así que nada, batalla bien. No, el mod está bien, la verdad. Está muy guapo. A ver, hay cositas que se ve que no lo hicieron autorizado. Es un poquito ambicioso el proyecto, pero está muy guapo. O sea, está bien. No está nada mal, Es un poquito ambicioso igual, pero está bien, en el sentido de que no lo veo una locura, No lo veo que esté mal. Sí, un poquito las distancias, eso sí. Me parece que son enormes. Siempre suele pasar en estos mods, son enormes. El mapa le erra un pelín ahí, la verdad. Después, poco más que acotar del mod. La verdad que está bastante bien. Vamos a ver una batallita. Vamos a ver unidades, no batalla. No voy a jugar más batalla, vamos a ver unidades. Tenemos hot set también acá para jugar, pero el mod lo veo un poco inestable como para jugarte una hot set. En el tema batallas históricas,
Acá hay algunas, pero no sé si funcionarán. No. No están. Esto es la campaña que ya lo vimos. Custom Battle. Vamos a poner al todas. Mapas hay bastantes nuevos, ¿no? Son mapas de la época. Vamos a elegir a... Vamos a ver una... A Francia, por ejemplo. Que es más que todo que está en... No, vamos a elegir a España, que en esta época con los tercios era potente la cosa. Tienen un poquito antes igual los tercios, pero... lanceros, tal, gran tercio de Napoleón, de Nápoles, perdón, es cierto que están Nápoles, granaderos. Vamos a poner 4 tercios, etcétera, mortero. Vamos a poner 2 morteros. En teoría estaban acá los... Sí, los tercios de Flanders. Sí, de Flanders. Que eran potentes. Unidades, tenemos un montón de estas. Tenemos los famosos carros, que los quiero ver. Tenemos bombarda. Yo también lo quiero ver. Falta un poquito acá de... ¿no? Hay unidades que son épicas, que se conocen por... Que conozco por el Europa. Pero hay unidades que no las encuentro. Esa unidad era buena. Vamos a poner estos. Poco daño, ¿no? O sea, poco daño de proyectil tienen. Bueno, estos son Dios de daño. Y 150, cuidado con el daño de proyectil de esa gente. Voy a ponerlo así. Es que quiero ver las unidades. ¿Contra quién? Contra Francia. Francia automático. Perfecto, voy a darle. Quiero ver las unidades de carro, porque en esta época estaba mucho el carro de combate. Saben que era un carro, era como un tren, donde iba la gente ahí y se ponía a disparar. Y quiero ver cómo está diseñado eso, que la verdad me llama bastante la atención. Bastante la atención. No la voy a jugar a la batalla, es para ver un poquito cómo funcionan las cosas y tal. Y cómo funcionan los mapas. Acá están los carros, Cuidado con los carros. Están guapos los carros. Lo voy a poner en una colina acá que no hay nada para que vengan a atacarme acá, la verdad. Acá. Perfecto. Acá están los carros, qué buenos carros espectaculares, Son bombardas, o sea, son... Ok. Está muy bien cuidado en el aspecto este. Está muy bien cuidado. A ver. Carros. Está bien cuidado, está muy bien. Esto es espectacular, Esto es espectacular. En la época había... con vías de tren se hacían. Un lugar defensivo. Con vías de tren y iban pasando constantemente. Quiero ver cómo va esto, a ver. El humo me la baja un poco a mí, no sé por qué, gente. Es un mod que está muy bien, la verdad, muy bien. Esto, si mal no recuerdo yo, lo de los carros, ¿ok? Iban en vías de tren. A ver, en algunos lugares iban en vías de tren, si no iban así también iban, pero lo más innovador fue en vías de tren, como que había una vía de tren o algo así. O algo así me acuerdo, no sé por qué nunca me puse a investigarlo al 100%, pero creo que era algo de vías de tren, si mal no recuerdo. Bueno, la animación esa está guapa.
Ya descubrí qué es lo que tiene, lo que les estaba comentando yo, gente del humo. Hay demasiado, es demasiado el humo, ¿ven? Es demasiado el humo. Eso es lo que yo les comentaba del humo. Hay demasiado humo. ¿Ven? O sea, habría que sacar un poco de ese humo. Hay mucho humo para mi gusto. Después, en cuanto a unidades, la verdad que bien, ¿eh? Se ven muy bien las unidades. Los mapas se ven muy guapos. Bueno, los mapas están bien hechos. Están escuchando el motor del PC porque está a 1000. Siempre cuando grabo se pone a 1000. Pero lo veo bastante bien el mod. Bastante bien. Está guapo. Tiene cositas que le faltan, etcétera, pero no son cosas que uno diga wow, o sea, como que diga está muy verde. No lo veo muy verde. En algunos aspectos sí, por ejemplo el de la pólvora y tal, o sea, el del humo, perdón. Pero después en lo otro está cuidado al extremo. Los carros estos funcionan un poquito, ¿no? Sí, como Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. como elefantes, más o menos. Sí. Como elefantes. Esta batalla progresa bien para el Imperio. Manteneos firmes y el enemigo será derrotado. No, funcionan bien las unidades, funcionan bien. Ahí me cargaron. Tengo los piqueros ahí justo puestos en el límite. Las bombardas se van a adelantar. No, están bien, acá están, ¿ven? Oh, la sangre ahí, qué guapo, eso está bien hecho. Opa, Oscares alados. Oscares alados. A ver cómo están hechos los Oscares. Bien. Puta madre. Está guapo, es un mod que está muy guapo, la verdad, gente. Está muy guapo. Que para concluir nada, lo veo que está bien. Es una lástima que esté un poquito... No está abandonado porque la gente sigue ahí, pero no le metieron más actualizaciones ni cosas así. La verdad que estaría guapo ver una nueva versión o un parche o que digan que van a poner algo, porque el mod está muy bien. Como puntos a favor, un puntazo a favor tiene la estética del juego. Las interfaces están muy bien pulidas, muy bien cuidadas. Tanto de las unidades como los edificios, ¿no? Los globales están muy bien cuidadas, pero un nivel cuidada al nivel de un trabajo terminado de estos como los que tuvimos en el top, está muy bien cuidada. La interfaz con la que interactúas básicamente está muy bien cuidada. El mapa de campaña es un poco verde, ese sí está bastante verde. Tenía fallos y tal, vieron los puentes, había árboles en el agua, etcétera. El mapa habría que pulirlo un poco más. Pero después va bien. En el apartado campaña va bien. Lo único que baja un poco, un punto negativo, es el tema del mapa. El mapa, bueno, le faltan detallitos al mapa. Mapa grande, yo creo que eso de los turnos hay que mirarlo, del movimiento de las unidades, porque el mapa lo hicieron bastante grande, parece como, le hago un ejemplo, el del Señor de los Anillos o el Reforge. Para llegar a un enclave enemigo te toma 12 turnos más o menos llegar, y ya 12 turnos, y las unidades que tardan en crear, o sea, en el caso del Reforge. En este no tardan en crear nada, las unidades se crean rápido, que se agradece, porque si no se vuelve tedioso, tenés que hacer 5 turnos para sacar una unidad. Lo único que veo un poquito malo es el tema del movimiento. Está bien que estamos en invierno, ¿ok? Pero aún así en invierno tardaba bastante. Puede ser que cuando pase un par de turnos y sea verano, la cosa sea más fluida, pero es un apartado que hay que tener en cuenta, que hay mucha distancia de un enclave al otro, mucho territorio ese enclave. Hay capaz que sería mejor como el medio albanila, un poquito más compacto todo y un poquito más cerca, ¿no? El tema de los enclaves, es verdad que tienes un límite de enclave que puedes crear y no puedes hacer todos los enclaves con todas las ciudades, si no sería una pegada a la otra, eso también se entiende.
Después para batalla está muy bien, la verdad que hay muchas unidades, el dibujo de las unidades, o sea, la interfaz de la unidad para jugar una batalla no está mal, está muy bien hecha, mantiene todas las mismas características de dibujo, o sea, no es que una tiene un dibujo súper bien hecho y la otra es una caricatura, no, o sea, caricatura, está mal hecha. Mantiene todas las unidades espectaculares, para una batalla multijugador está muy guapo. Lo único que sí, que particularmente ya a punto de vista mío, a mucha gente le puede gustar o no, lo del humo no me gustó mucho, lo del humo, pero ya es personal mío, o sea, no me molesta que haya tanto humo. En ciertas unidades sí, por ejemplo en general, que era una humadera tremenda, ahí puedes tener bajones de FPS importantes, más en mi caso que estoy grabando y voy un poco justo con el PC. Y hay gente que eso lo puede joder un pelín, ¿no? Lo del humo. Después, cuando lancé la artillería, ¿no? con la artillería había un humo excesivo, o sea, salía bastante humo de la artillería, que también me pareció demasiado humo para una artillería. Pero son tonterías que uno las ve cuando ya jugó un poquito y tal, pero son tonterías que no son... que es importante tenerlo en cuenta, pero no influyen en el juego. Puedes jugar tranquilamente y está muy bien. Así que poco más. Si le tuviera que dar una puntuación al juego, la verdad que le daría... Saben que un 10, yo siempre le doy 10 al trabajo terminado, ¿ok? Como el top este que acabamos de subir, el Eurobarbarian, el Taxardom, el de Corea. Son trabajos terminados que tienen ya un detalle tremendo. O sea, están terminados, están al 100% terminados. Esos son un 10. Este no está nada, pero nada mal. Está muy, muy bien. Sacando esas dos tonterías, está muy bien. Estaría guapo que se arregle el mapa de campaña. Si el mapa de campaña estuviera un poquito mejor arreglado, ya tendría un 10 en el apartado campaña, porque la campaña la veo muy bien. Y en la batalla también la veo muy bien. Yo le daría como puntuación simbólica, a mi punto de vista, de ver gente que este mod me lo habían pedido bastante, que les encante. Le daría un 8, porque sacando el tema de la campaña, en la campaña le daría un 8 también. Un 8 tirando a 7 por el mapa. El mapa la jode mucho la experiencia de la campaña. Bastante. Vieron que hay detalles que si te pones a analizar no influyen en el juego, como lo dije recién. Pero bueno, toca un poco los huevos. Estaría bueno que esté bien, ¿no? Yo creo que si se solucionaría lo del mapa y se solucionaría un poco lo de, en mi caso, el humo. El humo también yo le daría un 8 en la batalla. El humo es algo que, bueno, particularmente a mí me molestó, pero puede ser que no le moleste. Pero yo creo que si se solucionaría un par de crasheos que tiene, porque ahora les voy a mostrar el crasheo, si tú te pones así en campaña y empiezas a tocar todos los botones, se crashea. Después la interfaz me parece guapísima, los dibujitos me parecen muy bien, las miniaturas que tienen las unidades me parecen muy bien esto. Si arreglan el mapa de campaña y el crasheo sería un trabajo terminado, porque no le falta nada, lo veo espectacular. Esto crashea cuando se pone a hacer así. Ven una facción, hay una facción que crashea. Acá está. ¿Ven? Crashea esta, que creo que es no sé qué facción es, pero... Baviera no puede ser ni loco Baviera, pero bueno, puede ser que sea Baviera crashea. Es algo que bueno, un poquito ahí le baja un poco que es un punto a favor, un punto en contra importante, perdón, a favor no importante. Así que nada, poco más, gente, 34 minutos, bastante hablamos del mod, la verdad que está muy bien y poco más, gente. Pónganme en los comentarios qué les pareció, si se lo descargaron, si lo vieron, si lo jugaron, si piensan igual que yo, el punto de vista de ustedes es parecido al mío, que esto tiene mal y esto... Que tendría que mejorar, no que está mal, ¿okay? Que tendría que, bueno... me gustaría ver un update, ¿no? Que sigan trabajando en el mod, etcétera.
Pero nada, por ahora nada. Así que pongan en los comentarios a ver qué les está pareciendo. No se olviden de compartirlo, que me ayuda muchísimo. No se olviden de darle like y comentar, que también me ayuda muchísimo para que el video por lo menos se ponga ahí arriba y la gente pueda ver un poquito una reseña de un mod y conocer un poquito los mods del Medieval. Así que poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Cuidarse mucho.